Hoy estamos continuando con la serie, o terminando más bien, la serie que empezamos en este mes, que se llama El Credo de los Apóstoles. Hemos estado hablando sobre esta declaración que nació en el siglo II en Nicea, lo que hoy es Turquía. Esta declaración que nació como una respuesta ante las falsas enseñanzas de la época. Y quiero que a lo mejor todos, ¿quién se sabe el Credo de los Apóstoles aquí? ¿Alguna vez lo recitó? ¿Alguna vez? ¿Alguien? Ok. Lo vamos a leer juntos. Para entender, como te dije, si no viniste a las anteriores, puedes vértelo en nuestro canal de YouTube, porque lo hemos desmenuzado un montón. Hoy es la última parte. Si te lo sabes, lo puedes decir conmigo, si no, me vas siguiendo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La primera semana estuvimos viendo esa primera frase. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Estuvimos hablando de que Dios es Padre, que es tu Padre que te cuida, pero además es todopoderoso y puede hacer milagros a tu vida. Estuvimos hablando la segunda semana y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y hablamos del señorío de Jesús para nuestra vida. Y hablamos de que si Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos que hacer lo que Él nos diga. La semana pasada estuvimos hablando, y creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de que si Jesús es Dios con nosotros, que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, que no estamos solos, ¿verdad? Que no caminamos solos por esta vida. Y hoy lo que vamos a estar viendo es la última parte que dice, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, subió a los cielos y vendrá otra vez a juzgar a vivos y a muertos. Esa es la parte que vamos a ver hoy. Pero la pregunta con la que quiero empezar es, ¿por qué tú estás aquí hoy? ¿Por qué vienes a la iglesia? A lo mejor puedes decir, no, yo vengo porque alguien me invitó. No, yo vengo porque era el Candy Fest, entonces traje al niño ahí, a los que me invitaron y luego ahorita estoy aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué regularmente vienes a la iglesia? Es la pregunta que me gustaría responder esta mañana. Hay varias preguntas, pero la otra es, si Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? No sé si alguna vez te has preguntado eso. Porque todos cantamos gracias Jesús por tu muerte y suena extraño, ¿verdad? Si no entiendes el contexto es como, ¿por qué agradeces que alguien se está muriendo? Por eso los cristianos del primer siglo los criticaban mucho porque claro, en la Santa Cena nosotros una vez al mes tomamos un pedazo de pan y vino y comemos el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora, tú lo entiendes, pero imagínate a alguien que nunca haya escuchado eso. No, nos reunimos y comemos el cuerpo y la sangre de alguien. A los cristianos del primer siglo los juzgaban de caníbales. Es verdad. Porque decían, nos vamos a reunir y tomamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y los acusaban de canibalismo porque era lo que creía la gente. Pero pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué la cruz es importante? No solo es para que en Semana Santa vengamos a la iglesia. ¿Por qué es importante la crucifixión de Jesús? Bueno, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:4, con esto empiezo, dice, que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo, ¿para quiénes? Para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Gracias a la resurrección de Jesús, tú y yo tenemos una herencia en los cielos. Pero sabes, yo conozco a Dios. Él es santo, santo, santo. Y también me conozco a mí, que soy pecador. Entonces, al tratar de responder la pregunta de por qué murió Jesús en la cruz, el apóstol Pablo es mejor para responderla que yo. Y dijo esto en Romanos 3:23 al 25, 3 del 23 al 25 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, estas son las palabras que hay que prestar atención en la Biblia. Sin embargo,
en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de lo buenas personas que somos. Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. Ojo, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que ser un sacrificio? ¿Por qué? Bueno, vamos un momento atrás, al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de sacrificios. En el Antiguo Testamento Dios le dio al pueblo de Israel un sistema para él poderle perdonar los pecados a Israel. Era un sistema temporal. Digo conmigo temporal. Era temporal. Era un sistema establecido para perdonarle los pecados a Israel de manera temporal. ¿Qué era lo que hacían? Una vez al año, el día de la Pascua, lo que hoy conocemos como el Domingo de Resurrección, la Pascua. En el principio, Pascua lo que significa es pasar por alto. Pasar por alto. Resulta que las familias judías, todavía lo hacen, una vez al año se reunían en las casas para sacrificar un corderito, un cordero. Ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha. Tenía que ser impecable, impoluto. Y tenían que sacrificar el cordero, matarlo. Y con la sangre del cordero, en las puertas de sus casas, en la parte de arriba le ponían un poquito de la sangre, en la parte del costado le ponían un poquito de la sangre, y en la parte de este otro costado le ponían otro poquito de la sangre, para que cuando el ángel de la muerte pasara, hiciera Pascua sobre ellos, hiciera Pesaj sobre ellos, pasara por alto, y no tocara esa casa. Pero como te digo, era de manera temporal. Porque cuando llegó Jesús, tú y yo lo llamamos el Cordero de Dios. Y Él fue a la cruz. ¿Y sabes qué es lo interesante? ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando en las casas ponían la sangre, cuando ponían la sangre en la parte superior, ponían el pedazo de sangre y la sangre empezaba a gotear. Y como había sangre aquí y había sangre acá, ¿a qué se te parece eso? A una cruz. Dios desde el Antiguo Testamento estaba anunciando que a través de la cruz y a través de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte iba a hacer Pesaj sobre nosotros, iba a pasar por alto nuestros pecados, gracias a la sangre del Cordero. Y ese Cordero hoy es Jesús. Gracias a Dios, nuestro sacrificio no es temporal. Dice Hebreos que fue una vez y para siempre. Por eso cuando tú te equivoques y cuando tengas pecado, recuerda que la sangre del Cordero está sobre ti, sobre tu casa, y siempre que el pecado venga va a tener que hacer Pesaj sobre tu vida. Porque la sangre del Cordero te limpia, te guarda, te restaura y te levanta para que puedas vivir la mejor vida que tú puedas vivir. De eso se trata. Entonces, la cruz hoy es un símbolo hermoso para nosotros. O sea, hoy gente la lleva colgada en el cuello, algunos se la tatúan, algunos tienen en sus casas cruces costosas, y está bien porque nos recuerda el sacrificio, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, la cruz estaba guardada para los pecadores publicanos, o sea, para la peor escoria de la sociedad, era la cruz. Para ellos era la cruz. Y sabes, las películas nos han distorsionado un poco porque nosotros nos imaginamos que la cruz estaba muy alta. Porque nosotros vemos las películas a María, a Juan así mirándolo hacia arriba. Pero en realidad es que la cruz no estaba más arriba de 2 metros. Para que cuando la gente pasara pudiera escupirlos públicamente y decirles un poco de cosas y aventarle cosas. Y él ahí en la cruz moría. ¿Y saben por qué la gente moría en la cruz? O sea, porque claro, si a ti te cuelgan con clavos aquí, con clavos en las piernas, si te dejan ahí mucho tiempo, puedes durar muchos días. Pero resulta que a ellos les encogían las piernas. Entonces la muerte era por asfixia, porque ellos trataban de tomar ahí y lo botaban, y eso los iba matando lentamente. Era una muerte, una tortura tenaz.
Y esa cruz estaba reservada para los peores de la sociedad. Y Jesús, imagínate, no solo murió por ti, porque todos hemos escuchado eso, Jesús murió por nosotros y decimos amén a eso. Pero Jesús no solo murió por ti, Él sufrió por ti. Sufrió. Además de que murió en tu lugar, sufrió. Todo el sufrimiento. Dice la Biblia que como un cordero es llevado al matadero. Él fue ahí sin pronunciar palabra, pudiendo hacerlo, ¿eh? Pudiendo decirle a los ángeles, maten a toda esta gente. Pero decidió sufrir por ti. ¿Y sabes qué? Isaías 700 años antes profetizó esto. Y lo dijo. En Isaías 53, del 4 al 5, dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero, escucha esto, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Tú no estás solo. Es por eso que el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, va a decir que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él lo sufrió todo. Él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Él, mi amigo, sabe que es estar dolido. Él sabe que es que tu mejor amigo te traicione. Él sabe que te escupan en la cara. Él sabe tu dolencia, porque Él la llevó. Por eso quiero decirte algo. Gracias a que Jesús estuvo en la cruz, tú no estás solo. Tú no estás solo, Él te entiende. Y sabes, el credo sigue diciendo que Jesús descendió a los infiernos. Y esto no lo iba a tocar, pero solo por diversión voy a hablarlo un momento. Claro, porque cuando decimos Él descendió a los infiernos es súper extraño. Y la gente pelea un montón por esto. Pelea un montón por esto. Entonces yo quiero explicarte un poquito para que tengas un poquito de argumentos cuando estés peleando con alguien. Es que hay dos palabras para infierno en el Nuevo Testamento. Una es el Hades y el otro es Gehenna. El Hades y el Gehenna. El Hades era un lugar de detención temporal para las almas que esperan el juicio. Y el Gehenna es el lugar de eterna separación de Dios en el infierno. Ahora, tenemos que entender que Jesús no fue a Gehenna. Jesús no fue al Gehenna. Jesús fue al Hades. ¿Cómo sé eso? El apóstol Pedro sí lo sabe. Primera de Pedro 18:20 dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Ahora, ¿quiénes eran esos espíritus? Buena pregunta, no lo sabemos. En realidad, hay algunos teólogos que dicen que eran ángeles caídos. Otros dirán que eran personas del Antiguo Testamento que no creyeron en Dios, y otros van a decir que son personas que nunca habían escuchado de Jesús y Jesús fue ahí a predicarles. Ahora, no sé cuál de las tres, me da igual cuál es de las tres, pero la Biblia dice que Jesús descendió ahí a predicar victoria y a decirle a la muerte: ya tú no puedes. Él fue ahí a predicar ese día a los espíritus que estaban encarcelados, y a todas las huestes espirituales de ese momento perdieron la batalla, porque voy a resucitar, tengo las llaves. La Biblia dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves de la vida. Es por eso que tú y yo como creyentes no le tenemos miedo a la muerte. Es por eso que sí podemos declarar que la muerte no es un adiós, sino que de verdad es un hasta luego, porque pronto nos veremos allá en ese lugar donde el mar es de oro y las calles son de cristal. Nos veremos en ese lugar donde Jesús dice que ya no hay llanto y no hay dolor, y que todo el tiempo estamos con Él diciéndole: santo, santo, santo. La muerte no es el final para los creyentes, es el comienzo de nuestra vida con Él. Es el comienzo. Ahora, luego que pasamos ese tema, Jesús resucitó de los muertos. Jesús resucitó al tercer día, ¿correcto? ¿Estamos claros? El tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Se dieron cuenta que la tumba estaba vacía.
al tercer día. Ahora, los números en la Biblia tienen un significado. Los números en la Biblia tienen un significado y es importante que le prestemos atención al significado. La palabra difícil es numerología si te quieres hacer inteligente con tus amigos. Por ejemplo, el 1 significa que Dios es uno en sí mismo, es una unidad. El 5 es el número de la gracia. El 7 es el número de la perfección. Pero el 3 es el número de lo completo, de lo finalizado. Finalizado. Está hecho. 3 representaban algo completo. Dios es 3 en 1, ¿verdad? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Los ángeles dicen santo, santo, santo. ¿Cuántos días pasó Jonás en el pez a los que vinieron a la serie? 3 días. ¿Con cuántas tablas bajó Moisés del monte? 2. ¿Cuál 3? Presta atención, eran 2 tablas. ¿Cuántos días estuvo ciego el apóstol Pablo? Ahora sí, 3 días. Tienes que estar atento, tienes que estar atento. ¿Cuántos regalos le trajeron a Jesús los Reyes Magos? El incienso, la mirra y el oro. Y Jesús fue colgado a la 3ª hora del día en la cruz. Y fue muerto en la última 3ª hora de la noche. Ahí murió. Y cuando estaba en la cruz declaró, consumado es, a la 3ª hora. Porque 3 significa completo. Pero sabes, el tercer día representa resurrección. El tercer día representa cuando Dios completa las cosas. El tercer día representa cuando Dios se levanta y actúa a nuestro favor. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el día 2? ¿O qué pasa cuando estamos en el día 1? ¿Qué pasa cuando estamos en el día 2? Que el día 2 representa espera. Aquí es donde normalmente estamos. ¿Te imaginas a los discípulos? El día que Jesús murió, estaban destrozados. El segundo día todos estaban huyendo. Todos estaban preocupados. Todos estaban dudando a ver si Él iba a resucitar o no. Porque en el segundo día representa los momentos de duda que tú y yo tenemos. El segundo día representa las oraciones que aún no han sido contestadas. El segundo día representa la sanidad que todavía no ha llegado. El segundo día representa los momentos de llanto, de espera, de sufrimiento, donde estamos esperando que Dios actúe. A lo mejor tú estás en tu segundo día. A lo mejor tú estás en una temporada de día 2. A lo mejor tú estás en una temporada de sábado. Porque, ¿a qué me refiero con el sábado? Porque Jesús murió el viernes y el sábado los discípulos estaban dudando. Pero la buena noticia para nosotros es que el domingo llega. La buena noticia para ti es que tu tercer día viene. Que Jesús, si se levantó de las tumbas, tus problemas no le va a quedar grande. Que tu tercer día está en camino, porque aunque el día 2 sea largo, aunque el día 2 sea sufrido, aunque en el día 2 haya lágrimas, la Biblia que yo leo dice que los que sembraron con lágrimas en el día 2, en el día 3 vamos a cosechar con gritos de alegría y va a valer la pena lo que vivimos. Está trabajando. Aunque parece que en el día 2 Dios está callado, nunca confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Nunca. Nunca confundas su silencio con su ausencia. Porque mi Dios, primero, habla bajito. Y segundo, trabaja en lo secreto. Trabaja en el silencio. A lo mejor tú estás en una temporada donde dices, yo no escucho nada, yo no veo para dónde voy. Confía en que Dios está trabajando. Confía en que estás en tu segundo día. Lo bueno de los segundos días, ¿sabes qué son? Que se acaban. Que tienen fecha de expiración. Que los segundos días se terminan. Que los sufrimientos se terminan. Que los dolores algún día se terminarán. Y ahí vas a decir, el Dios que me sostuvo en mi segundo día será fiel para exaltarme en el tercer día. Tienes que confiar. Tienes que levantar tu mirada. Por eso es el credo. Por eso tú tienes que decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen. Creo en Él, porque todo lo que Él dijo es verdad. Y luego dice el credo que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la Biblia dice, en Hebreos 10:12 dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia
de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Escucha, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Eso que Jesús esté sentado representa su autoridad. Que está sentado representa que su trabajo terminó. ¿Cuál fue el trabajo? Morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dice que se sentó a la diestra de Dios. Pero llegará un día donde Él se levantará. Y la Biblia promete que ese día, los que están en Cristo lo verán. Y la Biblia promete que Él enjuagará toda lágrima, que ya el llanto se irá y ya no habrá ningún tipo de dolor, porque Él un día vendrá por nosotros por segunda vez. Él un día vendrá y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Tienes que entender algo. Él prometió un día que iba a volver. Él prometió antes que iba a venir y vino, se hizo carne. Y luego le dijo a los discípulos, vengo pronto. Ahora han pasado 2000 años, ¿verdad? Porque un año para Dios es un día y un día como 1000 años. No, su pronto para nosotros no es nuestro pronto. Por eso tú sientes que Dios está demorando en contestarte, pero lo que pasa es que Dios es un ser atemporal. Él no actúa bajo el tiempo, Él está sobre el tiempo. Por eso parece que en nuestra situación humana Él se demorara. No, es que Él no conoce el tiempo. Está sobre el tiempo. Por eso parece que se demorara. El apóstol Pedro dice, no crean que Dios se demora porque no ha venido. Es que les tiene paciencia para que ustedes se arrepientan. Ahora, ¿por qué Dios no ha venido? ¿Por qué Jesús no ha venido por segunda vez? Porque nos tiene paciencia. Porque Montería tiene 500,000 habitantes, de los cuales a lo mejor la mitad no se ha rendido a Jesús. Por eso tenemos trabajo que hacer. Para que la gente conozca a Jesús. Para que Él venga. Para que Él venga. Porque el día que Él venga todo será hermoso, todo se arreglará. Pero sabes, si tú estás aquí y a lo mejor se te había olvidado esta verdad, déjame decirte, Jesús murió por ti. Y no solo murió por ti, mi amigo, murió en tu lugar. Tú merecías y yo merecía estar en la cruz colgado. Ahora tú dices, ¿por qué? La Biblia dice que por el pecado de un hombre, por el pecado de Adán, el pecado entró al mundo. Tú naciste pecador. Tú naciste pecador. Por eso el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Nacimos pecadores. El pecado original que le llamamos. Nacimos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. La paga del pecado es la muerte. Pero no muerte física. Muerte es separación de Dios. Y para que este puente se reconstruya, se tiene que hacer mediante la cruz de nuestro Señor. Así que a mí me gustaría animarte esta mañana. Vuelve a poner tu confianza en el Nazareno de la cruz. Porque el Nazareno de la cruz se murió en tu lugar. Se murió por ti, para perdonar tus pecados. Y si pones tu confianza en Él, la Biblia dice que nuestros pecados pueden ser rojos como el carmesí, pero Él lo deja blanco como la nieve. Es el mensaje de salvación, que en la cruz fuimos perdonados para siempre, que en la cruz fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Vamos a leer Romanos otra vez. Romanos, el segundo versículo, Romanos 3, 23 al 25. Dice, todos hemos pecado. Todos, aquí todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, escucha eso, en su gracia, Dios gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque Jesús murió por nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque Él pagó nuestra deuda. Porque tú tenías una deuda con Dios. Porque tú tenías un expediente contra Dios. Porque tu vida y mi vida iban en un camino que era contrario a Dios. Pero Dios gratuitamente, en su gracia, ofreció a Jesús para el sacrificio por nuestros pecados. Venimos a la iglesia porque estamos agradecidos por eso. Porque estamos agradecidos porque Dios entregó a su Hijo. Y dice la Biblia que si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? ¿Cuál es tu preocupación? Ya Dios entregó a su Hijo. Tiene el poder para hacer todo. Entonces creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo que fue concebido por María la Virgen. Creo que fue crucificado, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado. Creo que descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Yo lo creo. Y si yo creo eso, es mi declaración de lealtad, que yo voy a edificar mi vida sobre esta verdad, sobre la verdad de su promesa, sobre mi vida. Y no vamos a ser movidos. Tú y yo tenemos que entregar nuestra confianza a Él. Tú no tienes que confiar en ti mismo, porque tú no te puedes salvar. Tú no tienes que confiar en tus obras, porque tus obras no sirven de nada. Tú tienes que confiar en el único sacrificio que salva. Y es el sacrificio de la cruz por nosotros. Y cuando aceptas eso, tu vida cambia. Cuando aceptas eso, tu confianza se renueva. Porque Él pagó nuestra deuda, nos perdonó, nos liberó, nos hizo justos ante los ojos de Dios. Algo que era una tarea imposible, es posible gracias a la cruz de nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.